Pues es bueno estar con ustedes a través de este medio del video. Quisiera que estuviéramos juntos. He estado predicando el campamento juvenil en el CI por muchos años y siempre es un momento especial del año. Y es triste que no podemos estar juntos, pero agradecemos al Señor la tecnología para hacer esto ahora. Sé que ya han escuchado unos grandes mensajes y han sido retados por la palabra de Dios. Y en este mensaje quiero que seamos retados a no solamente a conocer al Señor Jesucristo, pero el poder compartir al Señor Jesús, el Evangelio, con todos los que tenemos la oportunidad de compartir las buenas nuevas. Entonces quiero que tomen sus Biblias y vayan al libro de Romanos, busquen Romanos 1 y busquen el versículo 14, 15 y 16. Romanos 1, 14 al 16. Saben, es una cosa emocionante poder trabajar con los hermanos aquí en México, con el hermano Dan, el hermano Jimmy y todos los que organizan este evento juvenil cada año. Y el corazón que ellos tienen para el Evangelio y llevar el Evangelio a México y más allá. Y saben, una de las grandes cosas de Campamento de Jóvenes es que tenemos la oportunidad de animarte a ser misionero a donde vayas. Y eso era algo tan cierto en la vida del apóstol Pablo, y él escribió esta carta a los romanos. Entonces leamos estos 3 versículos, Romanos 1, 14 al 16. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y luego sabemos este gran versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Saben, una de las preguntas que viene a mi mente cuando leo los escritos de Pablo y al ver cómo Pablo lo usó tan poderosamente en el mundo, ¿cómo pasas de ser un Saulo a ser un Pablo? Realmente solo hay una respuesta y es el Evangelio del Señor Jesucristo. Saben, en 1 Corintios 15, en los primeros 4 versículos, se nos define el Evangelio. Pablo escribe ahí también y dice, el Evangelio es esto, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó conforme a la Escritura. Y sabemos que ese es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Sabemos la historia del apóstol Pablo, cómo iba camino a Damasco y cómo fue tocado por el poder de Dios y Dios empezó a tratar con él y el Señor Jesús le habló. Y llegó a la ciudad de Damasco y Ananías le encontró para discipularlo y ponerlo en el camino. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo empezó su ministerio en la calle llamada Derecha. Interesante que la Biblia no lo diga. Y vemos que Pablo inmediatamente tiene una carga por sus paisanos, por la gente de su nación y empieza a compartir el Evangelio. Y a veces la gente hasta tenían miedo al principio de Saulo, pero ahora sabemos que él es Pablo. Pero era el Evangelio que transformó la vida del apóstol Pablo a través del Señor Jesucristo. Y sabemos que es una respuesta sencilla. Fue el Evangelio que cambió a Saulo a Pablo. Y quiero que me dejen darles 3 pensamientos breves al ver el Evangelio. En nuestro texto, primeramente vemos que hay una deuda que yo debo. Noten cómo dice en el versículo 14, soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. O sea, soy deudor a todos. Yo necesito compartir el Evangelio con todos. Quiero ampliar este pensamiento. ¿A quiénes somos deudores? Cuando se trata del Evangelio de Jesús, primeramente
principalmente somos deudores a Cristo mismo. Ahora, yo entiendo que no hay manera que tú y yo podamos repagar al Señor lo que ha hecho por nosotros. Lo entiendo. Pero debemos de vivir una vida que diga, Jesús, yo quiero devolverte tanto como yo pueda. Quiero dar todo. No quiero dejar nada que no haga. Quiero hacerlo mejor en el Espíritu. Quiero caminar en el poder de Dios. Quiero ser un instrumento que tú puedas usar para tocar a personas a donde yo vaya. Entonces sabemos que somos deudores al Señor Jesús. No podemos repagarle, pero debemos de intentarlo, ¿verdad? Saben, cuando llegué a conocer al Señor como joven, estaba yo en la prepa, jugaba fútbol americano y estaba involucrado en todas las cosas como tú en la escuela y involucrado también en mi iglesia. Y estaba en mi iglesia, aunque crecí en la iglesia y siempre iba, pero ahora todo era diferente porque ahora conocía a Jesús y quería yo vivir para Él y quería servirle a Él. Y esto es algo chistoso al recordarlo, pero me acuerdo la noche que fui salvo, fui a mi cuarto después de esa conferencia y era como si me hubieran quitado una tonelada de mis hombros. Estaba yo tan emocionado. La Biblia ahora estaba viva para mí. Quería yo orar y hablar con el Señor. Y me acuerdo que fui a mi casa y me arrodillé en mi recámara y dije, Jesús, te amo tanto. Y nunca quiero pecar, nunca quiero ofenderte jamás. Y saben, lo he hecho. Pero ese era mi corazón. Saben, debemos de querer hacer todo lo que podemos para decirle a Jesús, te amo y gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Tenemos una deuda con el Señor, pero también una deuda con los santos de Dios. Cuando estudias la vida del apóstol Pablo, encuentras que en ocasiones en la Escritura, en Hechos 15:58 y 22:20, Pablo menciona a un hombre llamado Esteban. Sabemos la historia de Esteban. Fue uno de los 7 escogidos en Hechos 6 para ser un hombre lleno del Espíritu, para ayudar al ministerio en la iglesia. Y sabemos que Esteban estaba lleno del Espíritu y anduvo en el poder del Señor. Y estaba predicando un día y recuerden que fue apedreado hasta morir. Y los cielos se abrieron y la Biblia dice que vio a Jesús de pie a la diestra del Padre. Pero la Biblia nos dice en estos versículos, en Hechos, que había un joven en ese lugar, ese día, llamado Saulo. De hecho, él sostenía las ropas de Esteban al ser apedreado y morir. Y creo que el Espíritu Santo usó eso para llamar la atención de Saulo, para que Saulo llegara a conocer a Cristo por el testimonio de este hombre llamado Esteban. Porque al igual que el Señor Jesús dijo, no le tomes en cuenta esto, perdónale sus pecados. Y yo creo que no solo tenemos una deuda al Salvador, pero tenemos una deuda con los santos de Dios que nos llevaron a Cristo. Yo pienso de mi papá y mamá que me traían a la iglesia y eran fieles en que yo escuchara la palabra de Dios. Pienso de mis maestros de escuela dominical, aún como niño, y que yo no ponía atención, pero sé que algunas de las cosas que dijeron se quedaron en mi corazón. Y pienso de las personas que después de ser salvo me animaron y que después de mi salvación me entregaron al ministerio a predicar. La gente como mi pastor en la primera bautista, el hermano Prothro, quien invirtió su vida en mí, y podría mencionar otros, el hermano Ed Smith y Jimmy Robertson. Ustedes no los conocen. Podría nombrar a una lista de hombres que dieron de su vida a mí, me ayudaron, no solo como cristiano, pero como predicador del Evangelio. ¿Saben qué? Yo les debo algo. Debo vivir una vida que les honre y su testimonio y que devuelva de lo que me dieron. Pero luego, creo que lo que el texto está diciendo hoy es que tenemos una deuda al pecador, a los que están fuera de la fe, a aquellos que no conocen a Jesucristo.
Romanos 1:14 otra vez dice, soy deudor, a griego no griego, a sabio no sabio. Quiere decir a todos los que nos encontramos y que tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Bueno, primeramente, si vas a ser uno que comparte el Evangelio con los que están fuera de la fe, tú mismo debes tener una relación con Cristo. Billy Graham dijo años que solo uno de 100 miembros de iglesia guían a otro a conocer a Cristo. Y es triste saber que tenemos iglesias llenas de gente que dicen conocer a Jesús, haber nacido de nuevo, pero que nunca comparten su fe. Ahora, yo creo que hay muchas razones por ello, pero primero, yo creo que muchos no tienen una relación en verdad con Cristo. Entonces, quiero preguntarte algo mientras me escuchas. Y sé que ya escuchaste mensajes. Tal vez esta semana has entregado tu vida a Cristo y gracias a Dios. Pero quiero hacer una pregunta a todos los que me escuchan. ¿Realmente tienes una relación con el Señor Jesucristo? ¿Ha habido un momento en tu vida en que el Espíritu Santo te dio convicción, te convenció, te mostró de tu pecado y de tu necesidad del Señor Jesucristo? Me acuerdo cuando nací de nuevo, muchos saben mi testimonio. Estaba en una reunión evangelística. Yo había ido a la iglesia siempre con mis papás, pero teníamos una reunión evangelística y alguien estaba predicando y al empezar a predicar fue como si oyera por primera vez el Evangelio. Y esa noche le entregué mi vida a Cristo. Estaba en la iglesia, pero cuando fui salvo esa noche al entregar mi vida a Cristo, una de las evidencias que inmediatamente tuve carga por aquellos que no conocían del Señor en mi prepa. Entonces quiero preguntarte, ¿tienes una relación con Cristo? Ahora, creo que hay otra relación por la que no compartimos nuestra fe y es porque estamos fuera de la voluntad de Dios, no estamos viviendo una vida santa y sabemos que si compartimos, los que nos rodean a lo mejor lo tomarían a la ligera o se reirían de nosotros porque nuestro testimonio está tan débil. O vivimos como ellos y no ven ninguna diferencia en nosotros. Y puede ser otra razón que estamos avergonzados de compartirle de Cristo a las personas. Pero quiero decirles, todos nosotros tenemos una deuda que debemos al Salvador, a los santos y al pecador. Pero, segundo lugar, quiero decirles del versículo 15 que no solo tenemos una deuda que debemos, pero en el versículo 15 tenemos la razón. Dice ahí, así que en cuanto a mí o lo que dependa de mí, estoy pronto a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La palabra pronto significa con ánimo, listo, presto. Significa literalmente estar predispuesto. Significa tener una pasión, una ferocidad en cuanto a compartir el Evangelio. En otras palabras, Pablo dice, estoy apasionado de esto. Tengo este fuego ardiendo dentro de mí cuando se trata del Evangelio del Señor Jesucristo. Esta palabra nos da un cuadro de un atleta que ejercita y entrena. Me encantan ver las Olimpiadas y esos hombres y mujeres están tan desarrollados en su condición y han trabajado por años, casi toda su vida, para agarrar ese lugar en el equipo olímpico. Y llega su tiempo para correr o brincar o hacer algún equipo de campo. Han estado entrenando, sudando, han estado en dietas estrictas, han dormido ciertas horas. Este es el cuadro que tenemos aquí, que vamos a entrenar y preparar y esforzarnos, sudar. Es un cuadro de alguien que trabaja y que le cuesta respirar y están entregando todo lo que tienen. Esta es la palabra pronto. Entonces Pablo dice, en lo que de mí depende, todo lo que hay en mí, estoy pronto, estoy listo, estoy con esta pasión, estoy dispuesto a sudar, estoy dispuesto a darlo todo
para compartir el Evangelio. En lo que a mí depende, estoy listo para anunciarles a ustedes en Roma también el Evangelio. Déjame hacerles una pregunta. Cuando se trata de su grupo juvenil o tu iglesia o tu ciudad o tu pueblo, si compartir el Evangelio dependiera solamente de ti, ¿cuántas personas oyeran de Cristo? Si todos compartieran el Evangelio como tú, ¿cuántas personas recibirían la palabra de Dios? Y es que Dios no trabaja en un vacío. Dios usa personas y en su soberanía Él escoge. Y no lo puedo entender cómo Dios pondría en nosotros este ministerio que Pablo llama el ministerio de la reconciliación. Y Pablo, al hablar de reconciliarse con Dios, estaba diciendo que nosotros hemos recibido este perdón, ahora tenemos que ofrecer este perdón a otros por el Señor Jesucristo al haber muerto en la cruz y resucitado. Entonces el mensajero es importante en esta ecuación. Debemos de estar listos, debemos de tener esta pasión y este fuego y esta emoción. Me acuerdo cuando primeramente fui salvo, había esta frase que usaban antes. Y creo que debemos de volver a usar esta frase. La gente dice, esa persona está encendida o prendida por Cristo. Cuando la gente te ve a ti, dicen, esa persona está encendida por el Señor, que no hay duda de quién pertenecen. A donde van, hablan de Jesús. Me acuerdo hace años, cuando entré al ministerio del evangelismo y fui a mi pueblo natal, y yo y algunos de mis amigos, los sábados en la noche, no todos, pero cuando estaba en la ciudad, nos reuníamos y íbamos al puente del Río Rojo en Shreveport, Luisiana, e íbamos a predicar en las calles, enfrente de las cantinas. Y cuando llegábamos, a veces viernes o sábados en la noche, los que cuidaban las entradas decían, ahí vienen los portabiblias. Y empezamos a desarrollar amistades con ellos, compartir el Evangelio, y sabían que teníamos pasión. Y una de las historias que me acuerdo bien de predicar en las calles de Nueva York, al estar predicando al aire libre, y se acercó una limusina y se bajó un hombre chaparrito de la limo y se me acercó con su camisa blanca, pantalones blancos, tenis blancos, una gorra al revés y una cadena enorme de oro. Se acercó y dijo, oigan, cuates, les hemos estado observando y quiero que sepan, soy el jefe de la banda aquí en el Bronx, en Nueva York, y voy a enviar a mis muchachos para que les protejan. Yo dije, sí, cómo no. Y pues después de un rato llegó otra limusina, bajaron 5 muchachotes enormes y hicieron un como semicírculo mientras predicamos y compartimos el Evangelio. Y recordé el versículo que dice que Dios hace que aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Y Dios trajo a estos hombres, no para protegernos, porque sabemos que el Señor nos protegía, pero no solo para protegernos, pero también para escuchar el Evangelio. Y vieron algo en nosotros que era diferente. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que debe ser verdad de nosotros los mensajeros. Y luego está el mensajero. Anunciamos, predicamos, declaramos las buenas nuevas de Jesucristo. Y saben, sí son buenas nuevas, ¿verdad? El Evangelio significa buenas nuevas. Ahora, ¿por qué son buenas nuevas? Porque hay malas nuevas. Déjame recordarles. Algunos de ustedes necesitan escuchar esto otra vez, porque no has entregado aún tu vida a Jesucristo. Y necesitas entender cuán buenas son las buenas nuevas, porque las malas son tan malas. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Ni uno de nosotros podemos ganar o merecer estar con el Señor por toda la eternidad en el cielo. No hay ninguna buena obra que podamos hacer. En Efesios 2, Pablo nos dice, inspirado, que somos salvos por gracia, no por obras. No tenemos de qué jactarnos. Todo es por la gracia de Dios. No hay justo ni aún uno.
Entonces, déjame preguntarte, ¿crees que Madre Teresa está en el cielo? Yo he contestado, no sé si está, pero sí sé que si está, no es porque fue una gran mujer, no porque hizo grandes obras, no porque tuvo tanta simpatía para los pobres, sino porque un día ella fue salva por la gracia de Dios. Y luego la Biblia dice, no solo dice que no hay justo, pero la Biblia dice que todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos hemos transgredido contra la ley de Dios, todos hemos agitado nuestro puño ante Dios, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo les digo, no sé junto a quién estás ahora, no sé quién está contigo en el cuarto, pero junto a ellos tal vez tú te veas muy bien. Yo podría ir allá afuera y buscarme alguna persona en un rincón, drogado, que lleva 2, 3 días ebrio, su ropa sucia, tal vez su cuerpo maloliente, y yo podría decir, mira, yo junto a él me veo bastante bien, pero saben, él es no en mi medida. De hecho, yo a Jesús, a Dios, me veo igual que él, y lo mejor que yo tengo son trapos de inmundicia ante la vista de un Dios santo. Y la Biblia dice que todos han pecado, están destituidos de la gloria. No hemos llegado a la medida de Cristo, todo lo hemos regado, hemos tenido malos pensamientos, dicho malas palabras, hemos tenido odio y enemistad en nuestro corazón. La Biblia dice, pero Dios probó su amor a nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego la Biblia dice que Cristo nos salva si nosotros clamamos a su nombre. Entonces predicamos las buenas nuevas porque hay malas noticias y es el pecado. Creo que la gente aún quiere oírlo. Tal vez no responden así al principio, pero la gente obvio está vacío y quieren saber si hay buenas nuevas. Y el día que Pablo escribía esto a los romanos, Roma era un drenaje sucio espiritualmente. Entonces ahí mismo, en esa pecaminosidad, Pablo les dice, deben ser los mensajeros y necesitan llevar el mensaje del Señor Jesucristo ahí. Pues hay otra cosa que quiero que vean. Quiero que vean que está la deuda que debemos a Dios, a los santos y al pecador, y que la razón que vamos es el Evangelio, y que Dios usa mensajeros para predicar el mensaje. Pero en tercer lugar está el mensaje que enviamos, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Saben, en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo le llama el Evangelio de Dios. En 1:9 le llama el Evangelio de su Hijo. Y en Romanos 1:16 le llama el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué lo dice Pablo? Pues le llama el Evangelio de Dios porque viene directo del trono de Dios. Esta salvación, este perdón, no inicia en el hombre, no fue una denominación o religión o historia humana, sino que viene desde el mismo trono de Dios. Aún antes de la fundación del mundo, antes de nuestra existencia, Dios en su mente nos había dado a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados en la cruz. Y es el Evangelio de su Hijo, porque cuando Dios se hizo hombre, se realizó en la persona de Cristo y vivió una vida perfecta en este mundo. Y un día permitió que hombres le golpearan y lo colgaran de una cruz y luego resucitó al tercer día. Es el Evangelio de Cristo, porque Él fue el ungido que murió. Ningún otro pudo haber muerto por nosotros más que Cristo. Ningún otro pudo haber dado su vida excepto Cristo, el perfecto, inocente Hijo de Dios. Y ese es el Evangelio que presentamos. El Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo, el Evangelio de Cristo. Pero hay poder en este Evangelio. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder es como la dinamita. Este Evangelio es dinamita. Si tomáramos una porción de dinamita y los lleváramos y los pusiéramos en nuestra casa
casa y saliéramos y esas piezas de dinamita explotaran, cambiaría todo el escenario de nuestro hogar. De hecho, lo destruiría. Y esto es lo que Pablo dice. Cuando vienes a Cristo y la dinamita del Evangelio explota en ti, te cambia. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que hay poder en este Evangelio. No debemos de avergonzarnos ni atemorizarnos. Pablo dice en 1 Timoteo 1:7 que no nos ha dado un espíritu de temor o cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. La Biblia dice en Corintios 2:4 que no persuadimos a los hombres con nuestras palabras, sino con el poder del Evangelio de Jesucristo. Y luego sabemos que la gente que necesita escuchar el Evangelio son todos en todo lugar. Toda persona que es ya creyente es un misionero y todo quien no ha creído es un campo misionero. Y el propósito del Evangelio está en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra justicia o alguna forma de ella se usa 60 veces en el libro de Romanos. Y lo que significa es estar perfectamente conformado a la ley de Dios y a su carácter santo. Y eso es lo que hace el Evangelio. Déjame tratar de reunir todo esto y concluir. Para ti y yo que conocemos a Jesucristo, debemos una deuda al Señor Jesús de compartir su Evangelio a las personas. Una deuda a aquellos que han invertido en nuestras vidas, una deuda a aquellos que están fuera del Señor Jesucristo. Tenemos una razón por la que vamos, porque Dios usa personas, usa el mensajero para predicar el mensaje. Y luego esta semilla que sembramos es el Evangelio del Señor Jesucristo, a donde quiera que vayamos, para que la gente pueda ser hecho justo ante un Dios santo y justo. Unas preguntas. ¿Conoces al Señor Jesús? Si tu corazón latiera por última vez ahorita mismo, un día tu corazón latirá por última vez, un día tu barbilla caerá sobre tu pecho sin pulso y estarás ante un Dios santo, no con tus cuates, no con tu novio o tu novia, tu pastor, tu sacerdote, tu mamá, tu papá. No, nada más van a ser tú y Dios, sin excusas, ni una salida. Sabes con certeza que estás listo para encontrarte con Dios. ¿Estás listo para irte de esta vida a la que viene? Yo oro que todos ustedes vivan hasta tener 100 años, canas, arrugados, 14 hijos y 7,000 nietos. Yo oro que vivas una vida larga, próspera, pero no tenemos ninguna promesa de un día más. Entonces, conoce a Cristo. Si no, ahí donde estás, puedes clamar a Él. La Biblia dice que todo el que clamara en el nombre del Señor será salvo. No es una oración la que te salva, es Jesús, y puedes orar a Él donde estás diciéndole, soy un pecador, lo he echado todo a perder, he quebrantado tus mandatos, no me puedo salvar, pero Jesús, yo creo que tú moriste por mí, resucitaste de los muertos, me arrepiento de mis pecados, te doy mi vida y te pongo como el Señor de mi vida y quiero servirte el resto de mi vida. ¿Saben qué? La Biblia dice que Él te salvará de tu pecado, te perdonará y te limpiará. Pero ahora tenemos una responsabilidad y todos tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, lo sabemos. Esto lo vimos hoy. Todos tenemos la responsabilidad de hablar de Jesús a otros, pero a muchos Dios les llama ahora al ministerio. Yo era de 15 años cuando Dios me llamó. Un martes en la noche, como en la conferencia que estamos hoy, y Dios me llamó a predicar, y ahora soy abuelo, y por muchos años he predicado el Evangelio por todo el mundo. Nunca me lo imaginaba, pero he ido por muchos países, por todo el mundo, y me encanta venir a México. He venido a México por más de 25 años, compartiendo el Evangelio, a la India, a Kenia, Tanzania, a Pakistán, y más podría decirles. Dios tiene un llamado
para tu vida. Y muchos de ustedes ahora mismo deben responder sí a ese llamado a tu vida. Y hay un lugar maravilloso para venir aquí al CI para prepararse. Y el hermano Dan y su facultad ahí tienen una pasión para darte las herramientas y la gracia de Dios para prepararte para el ministerio. Para que ustedes jóvenes y señoritas, muchos de ustedes necesitan decir simplemente sí, Señor, yo iré. No me importa dónde me mandes, no me importa qué quieres que haga, evangelista, misionero o que me case con un pastor, lo que sea que tú quieras. Yo te digo sí, Señor. Y ríndete a ese llamado ahora. Hay un mundo allá afuera que está perdido. 7.5 billones de personas o más. Millones y millones que están estas personas en Cristo y están esperando que vayamos para compartirles las buenas nuevas de Cristo. Saben, Hudson Taylor llegó a ser un gran misionero a China. Pasó por muchas dificultades y angustias. Y alguien le preguntó, Señor Taylor, ¿por qué pasarías el perder miembros de tu familia y pasar enfermedad y dificultades para llevar el evangelio a la China? Y él dijo, no llevé el evangelio a los chinos porque les amara tanto a ellos. Llevé el evangelio a los chinos porque estaba yo enamorado con Jesucristo. Y yo he entendido esto: cuando te enamoras de Jesús, te vas a enamorar de compartir su evangelio y que la gente sea salvo. Y lo he dicho por años y esto quiero que lo tengas en tu mente y corazón. Cuando Dios quita al mundo de tu corazón, mete al mundo sobre tu corazón. Donde quiera que estés escuchando ahora, que tú le digas sí al llamado de Dios a tu vida. Hemos visto a muchos jóvenes en estos campamentos a través de los años, más de 50 jóvenes en estos últimos tiempos, ver a ellos entregar sus vidas para el ministerio. Necesitamos 500, 5,000 más que compartan el evangelio. Entonces, yo te pregunto a dónde estás, que digas, sí, Señor, yo iré. Aquí estoy, envíame a mí, no me importa el costo. Entonces, ahí está. Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16. Hay una deuda que debemos y la razón por la que vamos, la semilla que sembramos. Y oro que esto sea una realidad en tu propio corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Primeramente, por ofrecernos este regalo gratuito de la salvación. Gracias que por tu gracia que nos has salvado de nuestro pecado y de nosotros mismos y del infierno. Y Señor, te damos gracias que nos hiciste nacer en tu reino, en tu familia, y que ahora te conocemos como Padre y tenemos un Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por la familia de Dios que nos rodea en la tierra. Y Señor, te damos gracias. Y ahora tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir el evangelio donde vayamos. Pero Señor, hay muchos que necesitan rendirse al llamado al ministerio de tiempo completo y otros deben de pedirte la salvación. Y gracias, Señor, por el evangelio, las buenas noticias. Y Señor, gracias que un día estaremos contigo por siempre, por lo que hiciste en la cruz. Gracias por todas estas cosas. Gracias por esta conferencia, aunque sea virtual. Gracias que podemos reunirnos por medio de la tecnología. Bendice al CI, al hermano Dan, al hermano Jimmy y todos los de la facultad y la escuela. Mantén tu mano sobre ellos. Bendice a cada joven y mujer que haya escuchado estos mensajes. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes.